Cero. Imagina esto. América colonial. Tierra de oportunidades, individualismo rudo y leyes tan asombrosamente extrañas que te hacen dudar si la tinta que usaban no estaba adulterada con algo potente. No estamos hablando de las típicas reglas de no robar caballos. Oh no. Hemos desenterrado 33 joyas legales que proscribían desde el flirteo no autorizado hasta, créase o no, ser demasiado feo en público. Prepárate para explorar una época en la que el código de leyes no solo era estricto, sino que era certificadamente extraño. 1. El capitán Campbell regresa a Boston después de 3 años brutales en el mar. Tormentas, escorbuto, carne misteriosa, de todo. Finalmente pisa tierra firme, ve a su esposa y le planta un solo beso en los labios. Dulce, ¿verdad? Incorrecto. Era domingo. Y en el Boston puritano, eso significaba que el afecto público estaba prohibido. No solo mal visto, ilegal. Así que, en lugar de cena y una cama caliente, Campbell obtuvo un billete de ida al cepo público. Sí, un cepo de madera real con la cabeza en el agujero esquivando tomates. Por besar a su propia esposa, en su propio porche. Después de 3 años en el mar. En algún lugar, un juez puritano debió pensar, ¿besarse? ¿En el día del Señor? Al cepo, pecador. Bienvenido a la América colonial, donde el amor te lleva a prisión. Y esto es solo el principio. 2. ¿Conoces a esa persona que simplemente no puede parar de hablar, cuyas palabras fluyen como un grifo interminable? Bueno, la América colonial tenía una forma bastante intensa de lidiar con ellos, especialmente si era una mujer conocida como regañona común, por ser, ya sabes, ruidosa, la brida de la regañona. Esto no era solo una nota de, por favor, cállate. Oh no. Era una pesada jaula de hierro para la cabeza, que parecía algo que un caballero medieval podría usar si hubiera perdido una apuesta muy extraña. Tenía esta encantadora placa de metal, a veces con pequeños trozos puntiagudos para hacerla aún más especial, que se sujetaba justo en la boca y presionaba la lengua. Esto hacía que hablar fuera realmente difícil, o al menos súper incómodo. Imagina intentar pedir direcciones o quejarte del precio del pan llevando eso puesto. Básicamente, era un cartel andante y ruidoso que decía: mis opiniones están ahora bajo nueva dirección, por orden del ayuntamiento. 3. Si la jaula de hierro para la cabeza no funcionaba con los individuos problemáticos del pueblo, y seamos honestos, problemático a menudo solo significaba una mujer que respondía, sacaban la siguiente y encantadora atracción: el taburete de inmersión. Piensa en ello como un baño público, pero con mucha más vergüenza y cero burbujas. Era una silla, atada firmemente a una larga viga de madera que funcionaba como un balancín gigante y chirriante, generalmente instalada junto al río local o al estanque del pueblo, que, seamos sinceros, probablemente no era agua de manantial cristalina. El infractor era atado, y luego, mientras el resto del pueblo se reunía para el entretenimiento de la tarde, lo sumergían una y otra vez en el agua fría, probablemente bastante asquerosa. ¿Era un día divertido? No para la persona en la silla. Estaba destinado a ser aterrador, vergonzoso y una gran advertencia húmeda para que todos los demás mantuvieran sus pensamientos para sí mismos. Definitivamente, fomentaba un cierto nivel de acuerdo silencioso en público, uno se imagina. 4. A todos se nos ha escapado una mala palabra cuando nos golpeamos un dedo del pie, o el internet muere a mitad de una frase. Pero en muchos pueblos coloniales, si soltabas un lenguaje profano, las consecuencias eran un poco más dolorosas que simplemente deber $1 al bote de las palabrotas. Estamos hablando de una situación en la que maldecir podía hacer que te perforaran literalmente la lengua con un hierro al rojo vivo. Sí, has oído bien. Un agujero chispeante y doloroso perforado directamente a través de lo que usas para hablar y saborear tu comida. De repente, solo apretar los dientes y pensar la mala palabra parece una opción mucho mejor, ¿no es así?
Casi puedes escuchar al funcionario local diciendo: «Muy bien, ¿quién es el siguiente para un ajuste lingual rápido? Prueben el pastel después. Es divino». O eso he oído. Esto definitivamente llevó a algunas formas muy creativas y muy limpias de expresar frustración. 5. ¿Preparándose para la iglesia el domingo en las colonias? Elegiría su mejor atuendo, probablemente con picazón, encontraría su Biblia y se aseguraría de que su mosquete estuviera cargado y listo para usar. Sí, su ropa de domingo incluía absolutamente un arma de fuego. En varias colonias, no era solo una buena idea que los hombres fueran armados a la iglesia. Era la ley real, convirtiendo la casa de oración en una armería bien provista. La razón era bastante sencilla. La vida en la frontera podía ser peligrosa, con amenazas de ataques u otros problemas inesperados. Así que, incluso mientras todos estaban dentro cantando himnos y escuchando sermones sobre la paz, también tenían que estar listos para una interrupción no tan pacífica. Imagínelo, familias tratando de concentrarse en el predicador, mientras un buen número de caballeros se apoyan casualmente en sus armas, por si el sermón necesitaba un final más explosivo. Esto le da a fe y potencia de fuego un significado completamente nuevo. 6. Probablemente haya oído hablar de la letra escarlata, donde la pobre Hester Prynne tuvo que llevar una gran A roja en su vestido por haber cometido adulterio. Bueno, déjeme decirle, esa era la versión de Hollywood, hablando relativamente. En la América colonial real, si rompías las reglas morales súper estrictas, como tener una aventura, o incluso simplemente intimar un poco demasiado con alguien antes de casarte, los castigos eran mucho más desagradables y permanentes que un poco de costura. Estamos hablando de brutales azotes públicos que te harían estremecer solo de pensarlo. ¿Y la marcación a fuego? Eran grandes aficionados a la marcación. Tomaban un hierro al rojo vivo y quemaban letras, como A por adúltero, o B por alguien que dijo algo malo sobre Dios, o R por un alborotador conocido, directamente sobre tu piel, a menudo en la frente o la mejilla. Así, todo el que conocieras sabría tu historial, porque estaba literalmente escrito en toda tu cara. Tu reputación no solo te precedía, estaba grabada a fuego en ti. 7. ¿Cree que el mundo actual está obsesionado con la apariencia? Bueno, el Connecticut colonial lo llevó a un nivel completamente nuevo con leyes que básicamente decían: si no eres agradable a la vista, vete. En serio. Ya en el siglo XVII tenían reglas contra vagabundos y ociosos que realmente podían usarse para expulsar a mendigos desagradables a la vista, o a cualquier otra persona considerada de apariencia desagradable directamente de la ciudad. La idea era que estas personas podrían molestar a los ciudadanos más refinados, o simplemente, ya sabe, estropear la vista. ¿Se imagina al guardián de la puerta de la ciudad? Lo siento, amigo. Tu vibra general simplemente no encaja con la estética de nuestra ciudad. Siga su camino. ¿Quién decidía quién era lo suficientemente desagradable a la vista como para ser expulsado? ¿Había un comité secreto del Consejo Municipal que calificaba las caras de las personas? Es tan descabellado que casi hay que admirar la pura audacia de convertir el no ser lo suficientemente bonito en un delito que podía llevar a la cárcel, o al menos a la expulsión. Uno solo puede imaginar el suspiro colectivo de alivio del pueblo cuando otro individuo visualmente desafiante era retirado con éxito. 8. Padres, ¿alguna vez sienten que la rebeldía de su adolescente va a ser el fin de ustedes? Bueno, en el Massachusetts del siglo XVII, literalmente podría haber sido el fin de ellos. Si lidiabas con lo que ellos llamaban un adolescente molesto, y seamos honestos, probablemente tenían palabras más fuertes para ello, existía una ley real que decía que podían ser condenados a muerte. Sí, muerte, por ser un niño testarudo. Se le llamaba la ley del hijo testarudo. Si tu hijo, mayor de 16 años, simplemente no escuchaba, te respondía constantemente y en general te hacía la vida imposible,
podías arrastrarlo ante los jueces locales. ¿Y si todavía no se comportaba? La ley decía que podría enfrentar el castigo supremo. Ahora bien, la mayoría de los historiadores creen que esta ley rara vez se llevó a cabo. Probablemente era más una táctica para asustarlos y hacer que se enderezasen. Pero el hecho de que incluso estuviera en los libros es simplemente alucinante. Hace que quitarles su Xbox por una semana parezca un trato bastante bueno, ¿es verdad? 9. Imagínese esto. El capitán Campbell de Boston finalmente regresa a casa después de la friolera de 3 años en el mar. Está extasiado de ver a su esposa, pisa el umbral de su propia casa y le da un beso de bienvenida. Dulce, ¿verdad? Equivocado. Al menos, no un domingo en el Boston colonial. El pobre capitán fue arrestado de inmediato y puesto en el cepo por comportamiento lascivo e indecoroso. Todo por besar a su propia esposa en público el día del Señor. El escándalo absoluto. Aparentemente, cualquier muestra pública de afecto, incluso entre un marido y una esposa reunidos después de años de separación, era un gran tabú el día del Señor. Tenías que mantener todos esos besos estrictamente a puerta cerrada hasta el lunes. Te hace preguntarte si tenían inspectores de afecto, patrullando las calles, listos para abalanzarse sobre cualquier agarre de manos furtivo. O, Dios no lo quiera, un abrazo alegre. La dedicación a un domingo sin alegría era realmente otra cosa. 10. Olvídate de la jardinería comunitaria. Las ciudades coloniales tenían un enfoque mucho más agresivo para la protección de los cultivos. El deber obligatorio de asesinar cuervos y mirlos. Sí, en algunas áreas, las leyes exigían a cada hombre apto para el trabajo matar una cierta cuota de estos demonios emplumados cada año, porque eran conocidos por devorar cultivos preciosos. Y no podías simplemente decir que habías cumplido tu parte. Oh no, tenías que traer la evidencia, generalmente sus cabezas cortadas, para probar tu dedicación a la causa. Imagina las reuniones del pueblo. Bien, Johnson, presenta tus cabezas de pájaro para el recuento oficial. Smith, te falta un poco este mes. Será mejor que vayas a cazar. Pinta un cuadro bastante sombrío del deber cívico y te hace apreciar los pesticidas modernos, o al menos los espantapájaros que no requieren un recuento de cadáveres como prueba de su eficacia. ¡Qué encantadora manera de pasar los fines de semana! 11. ¿Alguna vez te has quedado dormido durante un discurso o una presentación particularmente larga? Bueno, en las iglesias coloniales, donde los sermones podían alargarse durante horas, tenían una solución muy práctica: la patrulla de no dormirse durante el sermón. Oficialmente conocidos como teething men, estos individuos dedicados recorrían los pasillos armados con varas largas, y estas no eran varas cualquiera. Un extremo a menudo tenía una pluma o una cola de zorro, un suave cosquilleo para despertar a las mujeres o niños dormidos. ¿El otro extremo? Ese solía tener un pomo más duro o una punta de latón, perfecto para un empujón más. Asertivo para cualquier hombre sorprendido durmiendo durante el discurso del ministro sobre la condenación. No había piedad para los somnolientos. Su trabajo era asegurarse de que todos prestaran mucha atención, o al menos pareciera que lo hacían. Olvídate de los bostezos silenciosos. Una cabezada podía valerte un pinchazo público. 12. La policía de la moda en la América colonial no era una broma, especialmente en lo que respecta a las líneas de género. Había leyes estrictas que prohibían a cualquiera vestir la ropa del sexo opuesto, así que ni se te ocurra ponerte sus calzones o su gorro. Esto no era solo una sugerencia, se consideraba una ofensa grave, una violación del orden divino, la moral pública y probablemente una forma segura de confundir al ganado. Tanto si eras un hombre curioso por el susurro de una falda como una mujer que pensaba que los pantalones eran cómodos. Piénsalo de nuevo. Las penas podían ser duras, desde multas hasta la humillación pública. Realmente limitaba tus opciones de vestuario y hacía que cualquier intento de representaciones teatrales, particularmente aquellas que requerían papeles de travestismo, fuera increíblemente complicado,
sino directamente ilegal en muchos lugares. Así que, tus calzones se quedaban en tu lado del armario y sus enaguas en el suyo, por orden de la ley. 13. En la Virginia temprana, tu asistencia dominical a la iglesia no era solo para salvar tu alma, era para salvarte de un estómago muy ruidoso. Tenían una política deliciosamente directa. Sáltate la iglesia, y bien podrías saltarte tu próxima comida, o al menos encontrar tu asignación diaria de alimentos misteriosamente reduciéndose. Tu devoción espiritual y tu plato de cena estaban legalmente encadenados. ¿Te perdiste el sermón de 3 horas del pastor Jeremiah sobre los puntos más finos de la condenación eterna? Bueno, quizás el vacío roedor en tu vientre serviría como un recordatorio divino para la próxima semana. ¿Puedes imaginar el repentino aumento de piedad que se extendía por la colonia justo a la hora del almuerzo cada domingo? ¿O simplemente debo escuchar más sobre el salario del pecado, especialmente si la alternativa es un salario sin cena? Ciertamente le dio un giro práctico a la oración por el pan de cada día. 14. Olvídate de tus relajantes brunches dominicales o siestas de tarde. En la América colonial, el domingo de diversión era más bien un domingo de ninguna manera. El sabbat era un asunto serio, y lo decían en serio. Estaba absolutamente prohibido trabajar. No viajar, a menos que fuera una emergencia absoluta. No deportes, no juegos, no visitar amigos para una charla casual, y definitivamente no diversiones públicas. Incluso solo parecer demasiado alegre o reír demasiado alto un domingo podía ganarte una mirada de desaprobación, o incluso una reprimenda del diezmero local. La diversión era básicamente ilegal un día a la semana. El objetivo era la contemplación solemne, la oración y más oración. ¿Puedes imaginar el suspiro de alivio colectivo cuando el sol finalmente se ponía el domingo, y la gente podía, ya sabes, realmente vivir un poco sin preocuparse por romper una ley celestial y terrenal? 15. ¿Pensando en cortejar a esa persona especial en tiempos coloniales? Será mejor que pidas permiso primero, porque flirtear podía resultar en multas y vergüenza pública. Intentar engatusar los afectos de alguien. Básicamente, encantar o persuadir a alguien para una relación sin el consentimiento explícito de sus padres o tutores era un delito punible. El romance estaba altamente regulado. En algunos lugares, incluso tenías que hacer una declaración pública de tus intenciones de cortejar antes de poder empezar oficialmente a pasar tiempo con tu ser amado. No citas espontáneas, no notas de amor secretas, a menos que fueras muy astuto. Todo era muy formal y transparente, asegurando que los afectos de ninguna persona joven fueran influenciados injusta o indebidamente. Hace que las ansiedades modernas de las citas parezcan un paseo por el parque, ¿verdad? 16. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tus elecciones de moda? Pues bien, conoce a la policía de la moda colonial, que se tomaba muy en serio las leyes suntuarias. Estas no trataban sobre si tu sombrero combinaba con tus zapatos. Estas leyes dictaban qué telas, colores y estilos de ropa podían usar las personas de diferentes clases sociales e ingresos. Nada de seda o encaje fino para la gente común, muchas gracias. Eso estaba reservado para la élite adinerada. Si te pillaban vistiendo por encima de tu posición, podías ser multado o humillado públicamente. La idea era mantener el orden social y evitar que la gente pretendiera ser más rica o más importante de lo que realmente era. Así que, si eras la esposa de un granjero soñando con un vestido de terciopelo, más te valía seguir soñando, o arriesgarte a una cuantiosa multa de las autoridades coloniales de estilo. 17. ¿Crees que tu peinado es asunto tuyo? No en el Massachusetts puritano, amigo. Estas personas no solo ofrecían consejos amigables de aseo. De hecho, crearon leyes sobre el largo del cabello masculino. Si tu melena era considerada demasiado larga, y créeme, su definición de larga era probablemente cualquier cosa que no fuera un corte al ras, eras oficialmente un infractor de las reglas.
¿Por qué esta situación capilar? Porque las melenas sueltas eran vistas como una señal evidente de vanidad, ociosidad y una sorprendente falta de respeto por la piedad buena, anticuada y de pelo corto. Olvídate de una multa de moda. Podrías enfrentarte a multas reales o regaños públicos por atreverte a dejarte crecer el cabello. Era un asunto serio. Imagina recibir una citación legal por exceso de cabello. Problemas coloniales, ¿verdad? 18. Antes del Internet y la humillación viral, la América colonial tenía su propio método altamente efectivo de deshonra pública: el cepo y la picota. Estas eran las plataformas originales para exhibir a los delincuentes de tu comunidad. ¿Te emborrachaste un poco demasiado? ¿Robaste una hogaza de pan? ¿Rompiste una de las muchísimas reglas del Sabbat? Podrías encontrarte encerrado en uno de estos encantadores artilugios de madera, en plena exhibición en la plaza del pueblo, para que todos tus vecinos te vieran, se burlaran y, a veces, incluso te arrojaran verduras podridas. Era entretenimiento público y una severa advertencia en uno solo. Olvídate de un tirón de orejas. La justicia colonial a menudo implicaba una tarde muy incómoda, muy pública y probablemente muy maloliente como centro de atención no deseada. 19. La santidad del sábado en muchos puestos coloniales era tan increíblemente sagrada que, aparentemente, superaba cosas triviales como, digamos, no morir de hambre. Existían leyes reales que te prohibían arar tus campos un domingo, incluso si una helada inesperada estaba a punto de convertir todo tu suministro de alimentos de invierno en una papilla helada. Imagínalo, tu sustento, el alimento de tu familia, todo por lo que has trabajado, está a punto de ser arrasado por la madre naturaleza. Pero no, quita las manos de ese arado, pecador. Es domingo. Mejor enfrentarse a la inanición con la conciencia tranquila y el estómago vacío que ofender al Todopoderoso atreviéndose a salvar tus cultivos. La dedicación a este principio, ante la ruina total, sugiere que quizás el más allá era considerado una fuente de calorías mucho más fiable que sus propios campos congelados. Uno esperaría que el cielo tuviera una despensa bien surtida. 20. ¿Tenías un problema en la América colonial? ¿La leche se agrió de repente? ¿Una enfermedad misteriosa? ¿Tu cerdo de premio con un aspecto un poco decaído? Bueno, antes de llamar a un veterinario o un médico, había una explicación muy común. Debía ser brujería. Y esto no era solo cosa de Salem, aunque ellos ciertamente acaparan toda la prensa. La creencia en la brujería y las leyes en su contra estaban muy extendidas por muchas de las colonias. Si sucedía algo malo o inexplicable, culpar a un vecino descontento que lanzaba hechizos era una conclusión perfectamente razonable para muchos. Las acusaciones podían volar y las consecuencias para los acusados podían ser devastadoras, desde el encarcelamiento hasta, sí, la ejecución. Era una época en la que una mirada extraña o una maldición murmurada podían interpretarse como evidencia de poderes sobrenaturales malévolos en acción. 21. Pensando en disfrutar de una tarde tranquila, quizás contemplando los misterios del universo, o simplemente viendo las nubes pasar en la América colonial, piénsalo de nuevo, holgazán desocupado. Tenían robustas leyes contra la ociosidad, lo que significaba que simplemente estar desocupado o parecer demasiado relajado era prácticamente un delito. Si no te veías visiblemente involucrado en alguna forma de trabajo extenuante, preferiblemente sudoroso, podías ser multado, recibir una buena paliza o incluso ser forzado a la servidumbre. Era una sociedad que creía que una mente ociosa era el taller del diablo, y un par de manos ociosas probablemente estaban robando pasteles. Simplemente quedarse quieto demasiado tiempo podía atraer sospechas. ¿Qué es eso, buen hombre Smith? ¿Profundo en pensamientos? Me parece sospechosamente ociosidad. Recoge esa roca y llévala allí. Y luego de vuelta, y hazlo pareciendo ocupado. 22. ¿Buscabas un poco de entretenimiento ligero? Quizás un juego de tejo o bolos después de un duro día de trabajo. Bueno, en muchas áreas coloniales, especialmente aquellas con una fuerte influencia puritana,
Estos eran considerados los pasatiempos del diablo. Los juegos ociosos, como se les llamaba, eran vistos como distracciones del trabajo, la oración y la vida piadosa. Eran frívolos, una pérdida de tiempo y podían conducir al juego y otros vicios. La diversión, por el mero hecho de divertirse, a menudo era vista con profunda sospecha. Así que tu liga colonial de bolos habría sido clausurada bastante rápido. La vida estaba destinada a ser seria, piadosa y llena de trabajo, no de bolas de canalón y tiempo libre dedicado a diversiones pecaminosas. 23. En algunas comunidades coloniales, ser un buen ciudadano no solo significaba obedecer las leyes tú mismo, también implicaba asegurarse de que tus vecinos lo hicieran, lo que llevaba a una situación en la que podías convertirte en un soplón pagado, o al menos enfrentarte a multas por no denunciar los pecados de tu vecino. Sí, algunas leyes en realidad penalizaban a las personas por no denunciar las fallas morales o las infracciones de la ley de otros que presenciaban. Esto creaba una encantadora atmósfera de vigilancia constante y sospecha mutua, estoy seguro. Imagina intentar hacer una tranquila barbacoa en tu patio trasero, sabiendo que tu vecino podría estar tomando notas sobre si tu risa era demasiado ruidosa o si accidentalmente trabajaste 5 minutos en domingo. Era una excelente manera de mantener a todos alerta y probablemente no muy confiados unos en otros. 24. Olvídate de tu noche semanal de póker con los amigos si vivías en la América colonial, porque las cartas de juego eran a menudo consideradas motores de Satanás. Junto con los dados y cualquier otra forma de juego de azar, las cartas estaban ampliamente prohibidas en muchas colonias. Eran vistas como herramientas del diablo, que llevaban a la ociosidad, el vicio, la ruina financiera y el desorden social general. Las autoridades creían que nada bueno podía salir de barajar una baraja de cartas, solo tentación y problemas. Así que, si te atrapaban con un paquete del libro de imágenes del diablo, podías esperar una multa, humillación pública o algo peor. Quédate con el canto de himnos. Era mucho más seguro, aunque discutiblemente menos emocionante. 25. ¿Pensando en ir a ver una obra de teatro? ¿Disfrutando de un poco de drama teatral? ¡Qué absolutamente pecaminoso y lascivo! En muchas colonias, particularmente aquellas dominadas por creencias puritanas, las representaciones teatrales estaban directamente prohibidas. Los actores eran a menudo considerados vagabundos, personajes de mala reputación, y se pensaba que las obras mismas corrompían la moral, promovían la ociosidad y, en general, descarriaban a la población con su contenido frívolo y a menudo sugerente. Shakespeare habría tenido muy difícil encontrar un trabajo en el Boston o Plymouth de principios de la colonia. El escenario no era visto como un lugar de arte y entretenimiento, sino como un potencial foco de pecado y una distracción de actividades más piadosas. Así que, tus opciones de entretenimiento nocturno eran bastante limitadas, involucrando principalmente más oración o quizás una animada discusión sobre el sermón del día. 26. Todos sabemos que mentir bajo juramento en un tribunal es algo grave, pero en algunos asentamientos coloniales, incluso la mentira cotidiana podía valerte una paliza. Y no solo por mentiras en el tribunal, difundir mentiras perniciosas, es decir, falsedades maliciosas que causaban disturbios públicos, dañaban la reputación de alguien o socavaban la autoridad, podía llevar a multas, el cepo o una dolorosa sesión en el poste de azotes. La honestidad no era solo la mejor política, a menudo era la política legalmente impuesta, con consecuencias muy reales y desagradables para aquellos atrapados estirando demasiado la verdad. Te hace preguntarte cuántos narradores creativos fueron inadvertidamente tachados de criminales, simplemente por tener una imaginación vívida en una sociedad que valoraba la verdad cruda, sin adornos, y a menudo aprobada religiosamente. 27. La libertad de pensamiento en la América colonial tenía algunas condiciones y términos bastante restrictivos, especialmente en lo que respecta al gran jefe de arriba.
Si te atrevías a cuestionar públicamente la existencia de Dios o los principales dogmas de la fe cristiana imperante, no solo estabas iniciando un animado debate teológico, potencialmente estabas firmando tu propia sentencia de muerte gracias a las estrictas leyes contra la blasfemia. Negar la autoridad divina de las Escrituras o la divinidad de Cristo no era meramente una postura controvertida. En algunas colonias, era un pasaje de ida a la horca. Si bien las ejecuciones por pura blasfemia no eran algo de todos los días, las leyes eran muy reales y estaban diseñadas para asegurar que cualquier reflexión filosófica se mantuviera bien dentro de los límites oficialmente aprobados. Parece que el Todopoderoso, a pesar de ser omnipotente, aparentemente requería que los magistrados coloniales defendieran vigorosamente su reputación con la amenaza de la fuerza letal, lo cual es un enfoque interesante para las relaciones públicas divinas. 28. ¿Solo saliendo a dar un paseo nocturno disfrutando del fresco aire de la tarde? Pues bien, en muchos pueblos coloniales, eso podía convertirte en un criminal noctámbulo. Estar fuera y deambulando a altas horas de la noche sin una razón muy buena y verificable era un delito punible. Las autoridades generalmente asumían que si estabas noctambulando, no tramabas nada bueno, probablemente participando en alguna actividad ilícita como beber, jugar, reunirte con alguien que no debías o tramando algún acto nefasto. Los toques de queda eran a menudo estrictos y las patrullas eran comunes, así que tu paseo de medianoche podría fácilmente llevarte a la cárcel local, intentando explicar que simplemente no podías dormir. La noche era para dormir o para aquellos con asuntos oficiales, no para vagar sin rumbo. 29. Olvídese de elegir qué plantar en su propio jardín, basándose en sus preferencias o la demanda del mercado. En lugares como la Virginia temprana, el gobierno le decía que, y usted, plantaría esta cantidad de maíz, y le gustaría. O al menos lo haría. Las leyes dictaban exactamente cuánto maíz, y a menudo otros cultivos básicos como el tabaco, debía cultivar cada persona o unidad familiar sujeta a impuestos. Esto solía ser para asegurar un suministro de alimentos estable para la colonia o para garantizar suficiente cultivo comercial para la exportación. Era agricultura impuesta por el gobierno. ¿Tuviera usted mano para la jardinería o no? El gran hermano no solo lo vigilaba, estaba en su patio trasero, diciéndole cuántas hileras de maíz plantar y probablemente juzgando su técnica de deshierde. 30. La estrictez de la observancia del Sabbat en muchas comunidades puritanas iba más allá de simplemente prohibir el trabajo o los juegos. También significaba que no se permitía reír en exceso los domingos, por favor. Se esperaba que se mantuviera la solemnidad. Aunque no siempre era un estatuto formal escrito en los códigos legales, la intensa presión para mantener una actitud grave y piadosa el día del Señor era muy real. Los diezmeros y otros oficiales de la iglesia estarían atentos a cualquier muestra inoportuna de alegría. Las risas fuertes y ruidosas o cualquier alegría pública manifiesta un domingo podían valerle una severa advertencia, una multa o, al menos, una reprimenda pública por no observar la solemnidad adecuada. Así que, si sucedía algo genuinamente hilarante, tenía que reprimir esa risa y guardarla para el lunes, o arriesgarse a ser visto como insuficientemente devoto. De ayuno. ¿Le apetece bailar un poco? Pues bien, en muchas comunidades coloniales, eso solo era permisible si no era indecoroso, y definitivamente sin contacto cercano con el sexo opuesto. El baile estaba fuertemente regulado, y en algunas zonas más estrictas, directamente prohibido, especialmente si implicaba que hombres y mujeres bailaran juntos de maneras que se consideraran obscenas, lascivas o simplemente demasiado divertidas. El movimiento espontáneo y alegre, particularmente entre los sexos, a menudo se veía con profunda sospecha, ya que podía llevar a, más movimiento espontáneo y alegre de un tipo diferente, menos público. Así que, si iba a bailar, tenía que ser muy estructurado, muy casto y probablemente no muy emocionante para los estándares modernos. El equivalente colonial de un baile escolar con chaperones a un pie de distancia. 32.
¿Creía que podía criticar casualmente el sermón del ministro durante la cena del domingo? Piénselo de nuevo. Si insultaba el sermón del ministro, más le valía prepararse para los problemas. Si bien criticar a los funcionarios del gobierno ya era un asunto arriesgado, algunas áreas coloniales tenían reglas específicas y duras penas por mostrar falta de respeto hacia los ministros o sus enseñanzas religiosas. Si usted proclamaba en voz alta que el sermón de 2 horas del pastor John sobre los males de cualquier cosa, era aburrido como una ostra o teológicamente infundado, podría encontrarse enfrentando cargos por socavar la autoridad religiosa o incluso por blasfemia. La libertad de crítica religiosa no estaba en un lugar destacado de la agenda. Lo mejor era asentir con sabiduría y guardar sus opiniones para sí mismo, o discutirlas en tonos muy bajos, lejos de oídos curiosos. 33. ¿Disfruta un poco de las carreras de caballos? Pues bien, en muchos pueblos coloniales no se permitían las carreras de caballos en la ciudad, a menos que, por supuesto, fuera usted un caballero de alta alcurnia. Entonces quizás las reglas se doblegaban un poco. Para prevenir el caos, los accidentes y la interrupción general del orden público, muchos pueblos y asentamientos prohibieron las carreras de caballos en sus calles principales o dentro de los límites de la ciudad. Sin embargo, al igual que algunas reglas hoy en día, la aplicación podía ser selectiva. Un caballero de calidad, con un caballo rápido y un poco de influencia, podría encontrar que las autoridades hacían la vista gorda, mientras que un plebeyo que intentara lo mismo probablemente se enfrentaría a una fuerte multa o a un día en el cepo. Parece que algunas cosas, como el viejo adagio, la ley es para ti pero no para mí, tienen un precedente histórico muy largo. 901. Y ese ha sido un recorrido completo por las mayores meteduras de pata legales de la América colonial. Desde besos proscritos hasta peinados criminales, una cosa está meridianamente clara. Estas personas podrían haber convertido literalmente cualquier cosa en un delito punible. Ahora imagine esto. Teletransportamos a uno de esos legisladores puritanos al día de hoy. ¿Qué arrestarían primero? ¿Los bailes de TikTok? ¿Las tostadas de aguacate? ¿La gente que usa Crocs en público? Deje sus suposiciones más descabelladas en los comentarios. Cuanto más desquiciadas, mejor. Quiero caos total. Y oiga, si este viaje a través del sinsentido histórico le hizo reír, jadear o cuestionar la realidad, reviente ese botón de me gusta hasta la semana que viene y suscríbase porque, créame, esto es solo el principio. La extraña bóveda de la historia está abierta de par en par, y yo tengo la llave.